Bendito eres tú, eterno. Bendito el eterno que es bendito. Bendito sea el eterno que es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. ¿Ok? ¿Listos y dispuestos a escuchar la Torá y que el Señor la guarde en nuestro corazón, la grabe en nuestro corazón? Bueno, pues vamos a empezar. 613 mitzvot o mandamientos de la Torah. Los vamos a dividir en dos grandes secciones, en mandamientos positivos y en mandamientos negativos. Entonces vamos a empezar con los mandamientos positivos. Mandamientos positivos. Número 1, creer que Dios existe. 2, reconocer su unidad. 3, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. 4, temer a Dios. 5, servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma. 6, seguir a Dios. 7, jurar solo por su nombre. 8, imitar a Dios. 9, no profanar el nombre de Dios. Sobre la ley. 10, ha de enseñarse la ley a los hijos en todo momento. Ha de estudiarse la ley y enseñarla a otros. Ha de atarse un frontal a la cabeza. También ha de atarse a la mano. 14. Ha de hacerse una franja en los vestidos, tzitzit. 15. Ha de fijarse una mezuzá en la puerta. 16. El pueblo ha de reunirse cada séptimo año para oír la lectura de la ley. 17. El rey ha de escribir una copia especial de la ley para sí mismo. Cada persona ha de tener un rollo propio de la ley para sí mismo. 19. Se ha de bendecir a Dios después de comer. Sobre el templo y el sacerdote. 20. Construir un templo para Dios. 21. Se debe respetar. 22. Debe ser vigilado a toda hora. 23. Los levitas deben realizar sus tareas específicas en él. Antes de entrar en el templo o participar del culto, los sacerdotes deben lavarse las manos y los pies. 25. Los sacerdotes deben prender las lámparas todos los días. Los sacerdotes deben bendecir a Israel. Deben colocar el pan de la proposición y el incienso delante del altar. Deben quemar el incienso 2 veces por día en el altar de oro. Deben mantener el fuego ardiendo en el altar continuamente. Deben quitar las cenizas diariamente. Deben mantener fuera del campamento a las personas ritualmente inmundas. Mandamiento 32. Israel debe honrar a sus sacerdotes. Los sacerdotes deben usar vestimenta sacerdotal especial. 34. El arca debe ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. 35. Deben preparar el aceite para ungir según la fórmula especial. 36. Las familias sacerdotales deben oficiar en rotación. 37. En honor a ciertos parientes cercanos muertos, los sacerdotes deben hacerse ritualmente inmundos. 38. El sumo sacerdote puede casarse solo con una virgen. Sobre los sacrificios. Mandamiento 39. Se debe ofrecer el sacrificio encendido 2 veces por día. El sumo sacerdote también debe ofrecer una ofrenda de harina 2 veces por día. Se debe ofrecer un sacrificio adicional, llamado musaf, cada día de reposo. También se debe ofrecer el primer día de cada mes. Se debe ofrecer un musaf en cada uno de los 7 días de panes sin levadura. También se debe llevar una ofrenda de la primer gavilla de cebada en el segundo día de panes sin levadura. Se debe ofrecer un musaf el día de las primicias de Shavuot. Se deben ofrecer 2 panes como ofrenda mecida en Shavuot. Se debe hacer un sacrificio adicional en el primer día del 7º mes, Yom Teruah. Mandamiento 48. Se debe hacer otra ofrenda el día de la expiación, Yom Kippur. En este día también se debe realizar el servicio de expiación, la bodá. 50. Se debe llevar un musaf cada día de la fiesta de tabernáculos. También se debe llevar el 8º día del mismo. Se debe celebrar a Dios 3 fiestas al año. Deben presentarse ahí durante las 3 fiestas de peregrinación.
Debe haber regocijo durante las fiestas. 55. Se debe matar al cordero de la Pascua el 14º día del mes de Abib. Entonces se debe usar y comer el cordero la noche del 15. Los que están ritualmente impuros en el mes de Abib deben matar el cordero de la Pascua el 14º día del mes segundo. Entonces se debe comer el matzá con hierbas amargas. 59. Se deberán tocar las trompetas cuando se lleven los sacrificios festivos y también en momentos de tribulación. 60. Los animales a ser sacrificados deben tener por lo menos 8 días. 61. También deben ser sin defecto. Todas las ofrendas deben ser saladas. Es un mandamiento realizar el ritual de la ofrenda encendida. También se aplica a la ofrenda por el pecado. También se aplica a la ofrenda por la culpa. También se aplica a la ofrenda de paz. También se aplica a la ofrenda de harina. 68. Si el pueblo se equivoca en una decisión, sus miembros deben ofrecer una ofrenda por el pecado. 69. La persona que peca por hierro debe también llevar esta ofrenda. 70. Cuando hay duda sobre haber cometido un pecado de este tipo por ignorancia, se debe llevar una ofrenda por la culpa suspensiva. Mandamiento 71. Se debe llevar una ofrenda por culpa por robar o jurar falsamente y por otros pecados de naturaleza similar. 72. Bajo circunstancias especiales, la ofrenda por el pecado puede ser según los medios de la persona. Se deben confesar los pecados ante Dios y arrepentirse por ellos. 74. El varón con flujo seminal debe llevar un sacrificio. 75. La mujer con flujo debe llevar un sacrificio. La mujer debe llevar un sacrificio después del parto. 77. El leproso debe llevar un sacrificio después de haber sido purificado. 78. Se debe diezmar el ganado. El primogénito del ganado limpio o permitido es santo y debe ser sacrificado. El primogénito del hombre debe ser redimido. Se debe redimir el primogénito del asno. Si no, se debe quebrar su cerviz. 83. Los animales apartados como sacrificios deben llevarse a Jerusalén sin demora. 84. Solo pueden ser sacrificados en el templo. 85. Las ofrendas fuera de la tierra de Israel también pueden ser llevadas al templo. Se deben redimir los animales santificados que desarrollan defectos. 87. Un animal cambiado por una ofrenda también es sagrado. Los sacerdotes deben comer el resto de la ofrenda de harina. También deben comer la carne de las ofrendas por el pecado y la culpa. Pero la carne consagrada que se ha vuelto ritualmente inmunda debe ser quemada. Además, la carne no comida dentro del tiempo establecido también debe ser quemada. Mandamientos sobre los votos. 92. El nazareo debe dejar que su cabello crezca durante su periodo de separación. 93. Cuando termina ese periodo, deben raparse la cabeza y llevar su sacrificio. El hombre debe honrar sus votos y sus juramentos. Estos solo pueden ser anulados de acuerdo con la ley. Sobre la pureza ritual. Mandamiento 96. Todo el que toca un cuerpo muerto se vuelve ritualmente inmundo. Todo el que toca una de las 8 especies de reptiles muertos se vuelve ritualmente inmundo. El alimento se vuelve inmundo al entrar en contacto con un objeto ritualmente inmundo. 99. Las mujeres con menstruación son ritualmente inmundas. Después del parto, las mujeres son ritualmente inmundas durante 7 días. El leproso es ritualmente inmundo. La ropa del leproso es ritualmente inmunda. La casa del leproso es inmunda. El hombre con flujo es inmundo. El semen es inmundo. La mujer con flujo es inmunda. El cadáver humano es inmundo. 108. El agua purificadora purifica lo inmundo, pero hace lo limpio ritualmente inmundo. 109. Hay que volverse ritualmente limpio por inmersión ritual.
110. Para purificarse de la lepra hay que seguir los procedimientos especificados. Hay que raparse todo el cabello. Hasta que sea purificado debe tener la cabeza descubierta y la ropa rasgada para ser reconocido fácilmente. Se deben usar las cenizas de la vaca alazana en el proceso de la purificación ritual. Mandamientos sobre las donaciones al templo. Si una persona decide dar su propio valor al templo, debe hacerlo. Si el hombre declara un animal inmundo como donación al templo, debe dar el valor del animal en dinero fijado por el sacerdote. 116. Esto se aplica a una casa, esto se aplica a un campo. Si alguien deriva beneficios de la propiedad del templo involuntariamente, deberá hacer restitución plena más la quinta parte. El fruto del cuarto año de los árboles está consagrado. Al cegar un campo se debe dejar los rincones para los pobres. También se debe dejar el espigueo, también se deben dejar las gavillas olvidadas, también se deben dejar los racimos de uva mal formados, también se debe dejar el espigueo de las uvas. 125. Se deben de separar las primicias de las frutas y llevarlas al templo. Se debe separar la gran ofrenda de las primicias, terumá, y dársela al sacerdote. 127. Hay que diezmar a los levitas. 128. Se debe separar un segundo diezmo para las festividades y comerlo en Jerusalén. 129. Los levitas deben dar un diezmo de su diezmo a los sacerdotes. En el tercer y sexto año del ciclo de 7 años, hay que separar un diezmo para los pobres. 131. Se debe recitar una declaración al separar los diversos diezmos. 132. Esto también se requiere al llevar las primicias al templo. Se debe dar la primera porción de la masa al sacerdote. Mandamientos sobre el año sabático. Mandamiento 134. En el séptimo año, nada de lo que crece tiene dueño y está dispuesto para todos. Los campos deben estar en barbecho y no se debe arar la tierra. El año del jubileo, el 50º, debe ser sagrado. Se ha de tocar el shofar en el día de la expiación y todos los esclavos hebreos deben ser libertados. En el año del jubileo, toda la tierra debe ser devuelta a sus dueños ancestrales. En una ciudad con muros, el vendedor tiene el derecho de volver a comprar una casa dentro de un año de la venta. Mandamiento 140. Comenzando con la entrada en la tierra de Israel, se deben contar los años del jubileo y anunciarlos a intervalos de 1 y 7 años. 141. En el séptimo año se anulan todas las deudas. Sin embargo, se puede cobrar la deuda debida por un extranjero. El sacerdote debe recibir su porción del animal sacrificado. También debe recibir la primicia de la lana. El voto especial debe diferenciar lo que pertenece al templo y lo que es para los sacerdotes. 146. Para ser aptos para el consumo, los animales y las aves deben ser sacrificados según la ley. Si no son de una especie domesticada, su sangre debe ser cubierta con tierra después del sacrificio. 148. Se debe libertar al ave progenitor al tomar el nido. Se debe examinar los animales para ver si son aptos para el consumo. Esto también se aplicaba a las aves, esto también se aplica a las langostas, esto también se aplica a los peces. El Sanedrín debe santificar el primer día de cada mes y contar los años y las estaciones. Mandamiento sobre las fiestas. 154. Se debe descansar durante el día de reposo. 155. Este día debía ser declarado santo al comenzar y al finalizar. En el 14º día del mes de Abib se debe quitar toda la levadura de las casas. En el 15º día del mes de Abib se debe relatar la historia del Éxodo. 158. Se debe comer la matzá el 15º día del mes de Abib. Se debe descansar el primer día de panes sin levadura. También se debe descansar el séptimo día de panes sin levadura. Comenzando con el día de la primera gavilla, el 16º día de Abib, se deben contar 49 días más. Se debe descansar en Shavuot, se debe descansar en Yom Teruah, se debe ayunar en Yom Kippur, se debe descansar en Yom Kippur,
Se debe descansar el primer día de Sucot, se debe descansar el 8º día de Sucot. Durante la fiesta de Sucot, Israel debe habitar en tabernáculos. 169. Se debían incluir 4 tipos de árboles en la construcción del tabernáculo. 170. Se debe tocar el shofar en Yom Teruah. 171. Sobre la comunidad. Todo varón a partir de 20 años debe dar medio ciclo al templo anualmente. Mandamiento acerca de los animales de consumo. Bueno, también dice aquí, se debe obedecer al profeta, se debe nombrar un rey. Se debía obedecer al Sanedrín. En caso de división, no seguir a la mayoría para hacer el mal o agravios. Se debe nombrar jueces y oficiales en cada pueblo. Se debe juzgar al pueblo imparcialmente. Todo el que sea consciente de una evidencia debe ir a la corte a testificar. Se deben examinar a fondo los testigos. Se les deberán hacer a los falsos testigos lo que ellos pensaban hacerle al acusado. Todo asesinato no resuelto requiere el sacrificio de una vaca. Se debe establecer ciudades de refugio. Se les debe dar ciudades a los levitas para habitar. Se debe construir un pretil en el terrado de la casa para proteger a los demás de posibles peligros. Sobre la idolatría. Mandamiento 185. Se debe destruir la idolatría y sus accesorios. Se debe tratar a una ciudad que se ha pervertido de acuerdo con la ley. Se debía destruir las 7 naciones cananeas. Se debía borrar la memoria de Amalek. Se debían borrar los hechos de Amalek. Sobre la guerra. Mandamiento 190. Se debían observar todas las reglas relativas a la guerra. Se debía nombrar a un sacerdote para tareas especiales en tiempos de guerra. 192. El campo militar debía mantenerse en buenas condiciones sanitarias. Todo soldado debía estar equipado con los implementos necesarios para su seguridad. Sobre aspectos sociales. Se debe devolver la propiedad robada a su dueño. Se debe dar caridad o sedaká a los pobres. 196. Cuando un esclavo hebreo queda en libertad, el amo no debe liberarlo con las manos vacías. Los pobres deben recibir préstamos sin intereses. 198. Se permitía cobrarles intereses en los préstamos a los extranjeros. 199. Se debe devolver la prenda al dueño si la necesita al dejarla empeñada. Mandamiento número 200. Se debe pagar el salario a los trabajadores a tiempo. También se le debe permitir comer del alimento con el cual está trabajando. Se debe ayudar a descargar a un animal cuando haga falta. Se debe ayudar a cargar a un hombre o un animal cuando haga falta. Se debe devolver la propiedad robada a su dueño. Se debe reprender al pecador. Se debe amar al prójimo como a uno mismo. También se debe amar al prosélito. 208. Las pesas y las medidas deben ser correctas. Sobre la familia. Mandamiento 209. Se debe respetar a los sabios. Se debe honrar a los padres. Se debe temer a los padres. Se debe contraer matrimonio para perpetuar la raza humana. El matrimonio debe ser gobernado por la ley. Mandamiento 214. El esposo debe regocijarse con su esposa por 1 año. Los niños varones deben ser circuncidados. 216. Si un hombre muere sin hijos, su hermano debe casarse con su viuda. Si no lo hace, entonces deben dejarla en libertad. El que viola a una virgen debe casarse con ella y nunca puede divorciarse. Si un hombre acusa injustamente a su mujer de promiscuidad prenupcial, debe ser castigado y nunca puede divorciarse. 220. El seductor debe ser castigado de acuerdo con la ley. 221. La mujer cautiva debe ser tratado de acuerdo con sus reglas o sus reglamentos especiales. 222. El divorcio solo puede ser realizado por medio de un documento escrito. 223. Una mujer acusada de adulterio debía someterse a la prueba exigida. Sobre los aspectos jurídicos. Mandamiento 224. Se debe administrar los azotes de acuerdo con lo establecido por la ley. La persona culpable de homicidio no intencionado debe ser exiliada. La pena de muerte puede ser ejecutada con la espada,
Puede ser por estrangulación, puede ser por fuego, puede ser por apedreamiento. 230. En algunos casos se colgará el cuerpo de la persona ejecutada. 231. En este caso, el cuerpo puede ser, o más bien debe ser sepultado el mismo día. Sobre la esclavitud. Los esclavos hebreos debían servir 6 años y ser libres en el 7º. El amo debía casarse con su sierva hebrea si la tomaba. Si no, debía redimirla. El esclavo extranjero debía ser tratado de acuerdo con el reglamento que se aplica a él. Sobre los agravios. Se debe administrar la ley aplicable en el caso de un daño causado por una persona. También si el daño es causado por un animal. También si el daño es causado por un pozo. Los ladrones deben ser castigados. Se debe administrar justicia en casos de la entrada ilegal del ganado en una propiedad. También en casos de incendio premeditado. También en casos de malversación por un guardián no pagado. También en reclamos en contra de un guardián pagado. También en reclamos en contra de un contratista o un deudor. También en disputas que surgen de las ventas. También en relación a disputas por herencias. También en todos los demás asuntos. 248. Se debe rescatar a los perseguidos, aunque signifique matar al opresor. Estos fueron los 248 mandamientos positivos que implican el hacer. Ahora vamos a leer los mandamientos negativos para completar este listado. Muy bien, pues vamos con los mandamientos negativos. Sobre la idolatría y las prácticas pertinentes. Mandamiento número 1. No creer en ningún Dios aparte del único y verdadero Dios. No hacerse imágenes. No hacerse imágenes para que otros adoren. No hacer imágenes para ningún fin. No inclinarse ante ninguna imagen. No servir a ninguna imagen. No sacrificar niños a Moloc. No practicar la nigromancia. No recurrir a espíritus familiares. Mandamiento 10. No tomar en serio la mitología de la idolatría. No construir un pilar ni siquiera para adorar a Dios. No construir un estrado con el mismo propósito. No plantar árboles en el templo. No jurar por los ídolos ni instigar a un idólatra a que lo haga. No alentar la adoración de ídolos ni siquiera por no judíos. No alentar a los judíos a adorar ídolos. No escuchar a nadie que difunda la idolatría. Condenar al idólatra según el castigo prescrito en la ley. No tener compasión por tal persona. No defender a tal persona. No intentar encubrir su crimen. 22. Está prohibido derivar beneficio alguno del adorno de los ídolos. No construir los ídolos o no reconstruir los ídolos destruidos. No disfrutar de ningún beneficio de su riqueza. No utilizar nada relacionado con los ídolos o la idolatría. Mandamiento 26. Está prohibido profetizar falsamente en el nombre de los ídolos. Está prohibido profetizar falsamente en el nombre de Dios. No escuchar al que profetiza para los ídolos. No temer al falso profeta ni impedir su castigo con la muerte. No imitar las costumbres de los idólatras ni practicar sus costumbres. No practicar sus costumbres. No practicar sus agüeros. No practicar sus sortilegios. No practicar sus hechicerías. No practicar sus encantamientos. No imitar sus consultas a los muertos. Mandamiento 37. No imitar sus conversaciones con espíritus familiares. No imitar su nigromancia. Las mujeres no han de usar ropa de hombres. Los hombres no han de usar ropa de mujeres. Mandamiento 41. No hacerse tatuajes a la manera de los idólatras. Mandamiento 42. No usar un mismo artículo de ropa hecho de lana mezclada con lino. 43. No afeitarse los costados de la cabeza. No afeitarse la barba. No lacerarse por los muertos. Prohibiciones resultantes de acontecimientos históricos. Está prohibido volver a Egipto y vivir allí permanentemente. Mandamiento 47. No dar rienda suelta a pensamientos o vistas impuras. No hacer pacto con las 7 naciones cananeas. No perdonar la vida de ninguno de ellos. No mostrar misericordia a los idólatras. No permitir que habiten en Israel. No casarse con ellos.
Una israelita no puede casarse con un amonita o un moabita. No se debe odiar a un descendiente de Saúl por su genealogía. No se debe odiar a un egipcio por su genealogía. No hay que hacer las paces con los amonitas o los moabitas. Está prohibido destruir los árboles frutales aún en tiempo de guerra. No temer al enemigo. No olvidar el mal hecho por Amalek. Sobre la blasfemia. Mandamiento 60. No blasfemar el santo nombre. No quebrar un juramento hecho por su santo nombre. No tomar el nombre de Dios en vano. No profanarlo. No tentar al Eterno. No borrar el nombre de Dios de los textos sagrados, ni destruir las instituciones dedicadas a su adoración. No permitir que el cuerpo de una persona colgada permanezca así durante la noche. Sobre el templo. No ser negligente en la vigilancia del templo. El sumo sacerdote no debe entrar en el templo indiscriminadamente. 69. Un sacerdote con defecto físico no debe entrar allí por ningún motivo. No puede servir allí aunque el defecto sea de una naturaleza temporal. No puede participar en el servicio allí hasta que haya pasado. Los levitas y los sacerdotes no deben intercambiar sus funciones. Las personas ebrias no pueden entrar en el santuario ni enseñar la ley. Está prohibido que las personas que no son sacerdotes sirvan en el templo. También se aplica a los sacerdotes contaminados. Mandamiento 76. También se aplica a los sacerdotes que han hecho la purificación necesaria, pero que todavía están dentro del periodo de su contaminación. Ninguna persona contaminada puede entrar en el templo. Ninguna persona contaminada puede entrar en el monte del templo. No se debe hacer el altar de piedras labradas. La subida hacia él no debe ser por gradas. No se puede o no se debe extinguir el fuego de él. No se puede quemar nada aparte del incienso especificado en el altar de oro. 83. No se puede fabricar aceite común con los mismos ingredientes que el aceite para ungir. 84. No se puede hacer un mal uso del aceite para ungir. No se puede utilizar incienso común en el altar de oro. 86. No se quitarán las estacas del arca. No se separará el pectoral del efod. 88. No se hará ningún corte en el vestido superior del sumo sacerdote. Relativo a los sacrificios. Mandamiento 89. No ofrecer sacrificios fuera del templo. No matar animales consagrados fuera del templo. No santificar a un animal defectuoso. No matar a un animal defectuoso. No rociar la sangre de un animal defectuoso. No quemar las partes internas de un animal defectuoso. No hacer nada de lo anterior aunque el defecto sea de una naturaleza temporal. Ni siquiera permitir que un gentil ofrezca tal animal. No infligir un defecto en un animal consagrado para el sacrificio. No se puede ofrecer levadura ni miel en el altar. No se puede ofrecer nada sin sal en el altar. No se puede ofrecer un animal recibido como pago a una ramera o como precio por un perro. 101. No matar a un animal ni a su cría el mismo día. 102. Está prohibido utilizar el aceite de oliva en la ofrenda por el pecado. Lo mismo se aplica al incienso. No utilizar el aceite de oliva en la ofrenda de los celos. No utilizar incienso en la ofrenda de los celos. No sustituir sacrificios. No tomar una categoría y ponerla en otra. No redimir el primogénito de los animales permitidos. No vender el diezmo de la manada. No vender un campo consagrado por voto. No redimir un campo consagrado por voto. 112. Al matar un ave por una ofrenda de pecado, no partir su cabeza. 113. No trabajar con un animal consagrado. No trasquilar a un animal consagrado. No matar el cordero de Pascua mientras todavía hay levadura alrededor. 116. No dejar durante la noche aquellas partes que han de ser ofrecidas. No dejar durante la noche aquellas partes que se han de comer. No dejar ni una parte de las ofrendas festivas hasta el tercer día. No dejar ninguna parte del segundo cordero pascual. 120. No dejar la ofrenda de acción de gracias hasta la mañana. 121. No quebrar un hueso del primer cordero de la Pascua. No quebrar ningún hueso del segundo cordero.
No llevar su carne fuera de la casa donde se está comiendo. No permitir que los restos de la ofrenda de harina se eleven. No permitir el cordero de la Pascua, no comer el cordero de la Pascua crudo o mojado. No permitir que un habitante extranjero coma de él. No permitir que una persona no circuncidada coma de él. No permitir que un apóstata coma de él. 129. Una persona ritualmente inmunda no debe comer las cosas consagradas. Las cosas consagradas que se han vuelto inmundas no deben ser comidas. No se puede comer la carne sacrificial después del límite de tiempo. No se puede comer la carne muerta por motivos equivocados. Una persona que no es sacerdote no puede comer las cosas sagradas. 134. Tampoco las puede comer el huésped o el obrero del sacerdote. Tampoco las puede comer una persona no circuncidada. Tampoco las puede comer un sacerdote contaminado. Una hija de un sacerdote que está casada con uno que no es sacerdote no puede comer las cosas sagradas. 138. No se debe comer la ofrenda de harina del sacerdote. 139. No se puede comer la carne de la ofrenda por el pecado sacrificada dentro del santuario. No se pueden comer los animales consagrados que se han vuelto defectuosos. No comer el segundo diezmo del grano. No tomar el segundo diezmo del vino. No comer el segundo diezmo del vino. No comer las primicias sin defecto fuera de Jerusalén. Los sacerdotes no pueden comer las ofrendas de pecado o las ofrendas de transgresiones fuera de los atrios del templo. No comer nada de la carne de las ofrendas quemadas. No se pueden comer los sacrificios más livianos antes de rociar la sangre. 148. Una persona que no es sacerdote no puede comer de los sacrificios más sagrados. El sacerdote no puede comer de las primicias de los frutos fuera de los atrios del templo. No se puede comer el segundo diezmo estando en estado de contaminación. Tampoco se puede hacer si se está en estado de duelo. Se puede utilizar el dinero de la redención para otra cosa aparte de la comida y la bebida. No comer el alimento no diezmado. Mandamiento 154. No cambiar el orden de separación de los diversos diezmos. No dilatar el pago de las ofrendas, ya sea voluntarias u obligatorias. No ir al templo en las fiestas de peregrinación sin una ofrenda. 157. No faltar a la palabra. Sobre los sacerdotes. 158. El sacerdote no puede casarse con una ramera. No puede casarse con una mujer profana. No puede casarse con una divorciada. El sumo sacerdote no puede casarse con una viuda. No puede tomar una concubina. Los sacerdotes no pueden entrar en el santuario con el cabello demasiado largo. 164. No deben entrar al santuario con la ropa rota. 165. No deben salir del atrio durante el servicio del templo. 166. Un sacerdote común no puede volverse ritualmente contaminado salvo por aquellos parientes especificados. El sumo sacerdote no puede contaminarse por nadie. No puede contaminarse por ningún motivo. 169. La tribu de Leví no tendrá parte alguna en la división de la tierra de Israel. La tribu de Leví no participará del botín de guerra. Está prohibido afeitarse la cabeza como señal de duelo por los muertos. Mandamiento sobre las leyes dietéticas. No comer ganado inmundo. No se puede comer pescado inmundo. No se puede comer aves inmundas. No se puede comer insectos alados. No se puede comer criaturas que se arrastren sobre la tierra. No se puede comer reptiles. No se puede comer gusanos que se encuentren en la fruta o en las hortalizas. No se puede comer ninguna criatura abominable. No se puede comer un animal que ha muerto por causas naturales. No se puede comer un animal herido o maltratado. No se puede comer ninguna extremidad tomada de un animal vivo. No se puede comer el nervio del muslo. No se puede comer sangre. No se puede comer cierto tipo de grasa. No se puede cocinar el cabrito en la leche de su madre. Está prohibido comer de tal mezcla. No se puede comer un buey condenado a morir apedreado.
No se puede comer pan hecho del grano nuevo antes de haber hecho la ofrenda del Homer. 190. No se puede comer el grano asado, sino hasta después de haber ofrecido el Homer. 191. No se puede comer el grano verde. No se puede comer el fruto de los árboles durante los primeros 3 años. Mandamiento 193. No se puede comer el producto de la plantación mixta de la viña. Se prohíbe toda libación de vino a los ídolos. 195. Se prohíbe la glotonería y la embriaguez. 196. Está prohibido comer cualquier cosa el día de expiación. No se puede comer nada leudado durante la Pascua. No se puede comer nada que contenga una mezcla leudada durante la Pascua. No se puede comer nada leudado el día antes de la Pascua. No se puede ver nada leudado entre las posesiones de la persona durante la Pascua. No se puede encontrar nada leudado entre las posesiones de la persona durante la Pascua. Sobre los nazareos. 202. El nazareo no puede tomar vino ni ninguna bebida hecha de uvas. No puede comer uvas frescas. No puede comer uvas secas. No puede comer semillas de uvas. No puede comer el ollejo de las uvas. No puede volverse ritualmente inmundo por sus muertos. No puede entrar en una tienda donde hay un cadáver. No debe cortarse el cabello. Mandamientos sobre la agricultura. Mandamiento 210. No se puede cegar todo el campo sin dejar los rincones para los pobres. No se puede recoger el fruto caído durante la siega o la cosecha. No se puede recoger los racimos de uva mal formados. No se puede recoger las uvas que se caen. No volver para levantar una gavilla olvidada. No sembrar diferentes especies de semillas juntas. No sembrar grano en una viña. No cruzar 2 especies diferentes de animales. No trabajar con 2 especies diferentes uncidas juntas. 219. No ponerle bozal a un animal que está trabajando en el campo para evitarle que coma. 220. No arar la tierra en el 7º año. No podar los árboles en el 7º año. No cegar, de la manera acostumbrada, productos agrícolas en el 7º año. No cosechar la fruta en el 7º año. 224. No arar la tierra ni podar árboles en el año del jubileo. No cegar productos agrícolas en el 7º año. No cosechar la fruta en el año del jubileo. 227. No vender la tierra heredada en la tierra de Israel permanentemente. No cambiar las tierras de los levitas. No dejar a los levitas sin sostén. Mandamientos sobre los préstamos, negocios y el tratado de los esclavos. Mandamiento 230. No se puede exigir el pago de un préstamo después del 7º año. No se puede rehusar hacer un préstamo a los pobres porque se acerca ese año. No negar la caridad a los pobres. No despedir a un esclavo hebreo con las manos vacías cuando termina su periodo de servicio. 234. No apremiar a un deudor cuando se sabe que no puede pagar. No prestarle a otro hebreo o israelita con intereses. No tomar prestado de otro israelita con intereses. No participar en un acuerdo que involucre intereses, ya sea como garantía, testigo o escritor del contrato. 238. No dilatar el pago del salario. No tomar una prenda de un deudor por violencia. No guardar la prenda de un hombre pobre cuando la necesita. No tomar ninguna prenda de una viuda. No tomar una prenda de ningún deudor si se gana la vida con ella. 243. Está prohibido raptar. 244. No robar. 245. No robar con violencia. 246. No quitar una señal geográfica. 247. No defraudar. 248. No negar el recibo de un préstamo o un depósito. No jurar falsamente en cuanto a la propiedad de otro. No engañar a nadie en el negocio. No engañar a nadie ni siquiera verbalmente. No dañar a un extranjero verbalmente.
ni tampoco perjudicarlo. 254. No devolver un esclavo que ha huido a la tierra de Israel a su amo. No aprovecharse de tal esclavo. No afligir a la viuda y al huérfano. No maltratar al esclavo hebreo. No vender a un esclavo hebreo. No tratarlo con crueldad. No permitir que un pagano lo maltrate. No vender la sierva a la sierva hebrea. Si se casa con ella, no negarle alimento, ropa, ni los deberes conyugales. No vender una cautiva. No tratarla como esclava. No codiciar las posesiones de otro. Aún el deseo en sí está prohibido. 267. El obrero no debe cortar con la hoz el grano, mas con la mano lo que puede comer. 268. No debe llevar más fruta de la que puede comer. No se debe guardar un artículo perdido que se ha encontrado. Mandamiento 270. No negarse a ayudar a un hombre o un animal que se está desplomando bajo su carga. Está prohibido defraudar con pesos y medidas. Está prohibido tener pesas inexactas. Sobre la justicia. Mandamiento 273. Un juez no debe perpetrar la injusticia. No debe aceptar sobornos. No debe ser parcial. No debe tener temor. No debe favorecer a los pobres. No debe discriminar en contra de los malvados. No debe tener piedad de los condenados. No debe pervertir el juicio de extranjeros o huérfanos. Está prohibido escuchar a un litigante sin que el otro esté presente. 282. No puede decidirse un caso de pena de muerte por una mayoría de uno. Un juez no debe aceptar la opinión de otro juez, a no ser que esté convencido de su rectitud. Una persona que no conoce la ley no puede ser nombrada como juez. 285. No dar falso testimonio. 286. No aceptar el testimonio de una persona malvada. No aceptar el testimonio de los parientes de una persona involucrada en el caso. No pronunciar juicio en base al testimonio de un solo testigo. No matar. No condenar por prueba circunstancial solamente. 291. Un testigo no deberá actuar de juez en casos de pena capital. No ejecutar a nadie sin un juicio y una convicción cabales. No tener piedad ni perdonar al perseguidor. No se ha de infligir castigo por un acto cometido bajo coerción. No aceptar el rescate por un homicida. No aceptar el rescate por una persona que mató a otra. No vacilar en salvar a otra persona de peligro. No dejar una piedra de tropiezo en el camino. 299. No engañar a una persona dándole un mal consejo. Está prohibido administrar más del número asignado de azotes a los culpables. Mandamiento 301. No contar chismes. 302. No guardar odio en el corazón. 303. No avergonzar a un israelita. 304. No guardar rencor. No vengarse. No tomar a la madre cuando se toman a los pollos. Mandamiento 307. No rasurarse la zona afectada por la lepra. No quitar otras señales de esa aflicción. 309. No cultivar un valle en el cual se encontró un cuerpo muerto. 310. No permitir que viva una bruja. 311. No obligar a un recién casado que cumple el servicio militar durante el primer año de su matrimonio. 312. No rebelarse en contra de los que transmiten la tradición de la ley. 313. No agregar a los preceptos de la ley. 314. No restar a los preceptos de la ley. 315. No maldecir a un juez. No maldecir a un gobernante. No maldecir a ningún israelita. No maldecir a los padres. No golpear a los padres. 320. No trabajar en el día de reposo. No caminar más allá de los límites permitidos el día de reposo. No infligir castigo en el día de reposo.
Mandamiento 323. No trabajar el primer día de panes sin levadura. No trabajar el séptimo día de panes sin levadura. No trabajar en Shavuot. No trabajar en Yom Teruah. No trabajar el primer día de Sukkot. No trabajar el primer día, el octavo día de Sukkot, Shemini Atzeret. No trabajar en Yom Kippur. Sobre el incesto y otras relaciones prohibidas. Mandamiento 330. Está prohibido tener relaciones sexuales con la madre. También se aplica a la madrastra. También se aplica a la hermana. También se aplica a la hermanastra. También se aplica a la nuera. También se aplica a la nieta. También se aplica a la hija. También está prohibido entre madre e hija. Está prohibido entre la madre y su nuera. Está prohibido entre la abuela y la nieta. Está prohibido entre sobrino y tía. Está prohibido entre sobrina y tía. Está prohibido con la esposa del tío paterno. Está prohibido con la nuera. Está prohibido con la esposa del hermano. Está prohibido con la hermana de la esposa. Está prohibido tener relaciones sexuales con una mujer que está menstruando. 347. No cometer adulterio. 348. El hombre no tendrá relaciones sexuales con un animal. La mujer no tendrá relaciones sexuales con un animal. La homosexualidad está prohibida. La homosexualidad con el padre está prohibida. La homosexualidad con el tío está prohibida. Está prohibido tener contacto físico íntimo alguno con alguien que no sea la propia esposa. 354. Ningún israelita del pueblo podía casarse con un moabita. 355. Está prohibida la prostitución. 356. Una divorciada no puede volverse a casar con su primer esposo si en el interín se casó con otro hombre. 357. Una viuda sin hijos no podrá casarse con nadie que no sea el hermano de su marido difunto con el propósito de dejarle descendencia. 358. Si un hombre sedujo a una mujer virgen para tener relaciones, se casará con ella y no podrá divorciarla. Un hombre no podrá divorciar a su esposa si la difamó de no ser virgen al llegar al matrimonio. 360. Un eunuco no podrá casarse con una israelita. 361. Está prohibida la castración. Sobre la monarquía. Mandamiento 362. El rey elegido deberá ser de la simiente de Israel. 363. No deberá acumular un número excesivo de caballos. 364. No deberá tomar para sí muchas esposas. 365. No deberá amontonar para sí muchas riquezas. Así que son los 365 mandamientos negativos de la ley. En total, 613. Pues, ¿qué les parece? Aquí está el listado completito de los mandamientos de la ley.